Ahora sí, estoy en Parque Nacional Iguazú, van a ser las 8 de la mañana, vinimos muy temprano, madrugamos, porque la idea es llegar a la Garganta del Diablo y que no haya gente, sacar algunas fotitos, tomar algunas imágenes para que ustedes puedan verla como nunca la vieron. Así que bueno, vamos a intentar lo imposible, vamos a tener que meterle, por eso vinimos muy temprano. Ustedes también pueden hacer lo mismo, o sea, hay que madrugar, hay que estar acá a primera hora porque en cuanto abre el parque hay que meterle, hay más o menos unos 4 kilómetros hasta el sendero de la Garganta del Diablo. Y lo que tiene de bueno el ir caminando es que tienen que llegar antes de que llegue el tren, que sale media hora desde la estación, más los 20 minutos, 30 minutos que tiene el tren desde que sale hasta llegar al sendero de la Garganta del Diablo, es el tiempo que les da a ustedes para llegar primeros a la garganta. Van a tener que meterle, como les digo, porque si no, en cuanto llega el tren, baja mucha gente. Y no es lo mismo que agarrarlo a la tarde explotado, pero ya hay bastante gente, no es lo mismo. Así que bueno, vamos a tratar de intentarlo. Yo creo que vamos a llegar porque vamos a tratar de meterle y nada, quiero sacar una foto ahí sin gente. Así que bueno, nos ponemos, estamos un poco dormidos todavía, pero por eso los anteojos. Pero bueno, yo creo que le vamos a meter pila, desayunamos fuerte, así que voy a guardar todo cámara porque no puedo ir filmando nada y directo a la Garganta del Diablo. Bueno, miren, acá está la oficina de Iguazú Jungle, desde donde pueden contratar la navegación por las cataratas. Lo que yo les recomiendo es que lo hagan anticipado porque generalmente se suele llenar. Otro dato importante es que tienen Banco Nación dentro del parque antes de la entrada. O sea, si se quedaron sin plata o se olvidaron o lo que sean, ahí tienen un cajero para sacar dinero. En las cataratas, en el sendero Garganta del Diablo y con el privilegio de que vamos a llegar y no va a haber nadie de gente. Es verdad que estoy muy feliz, no pensé que nunca iba a poder hacer esto, así que la verdad que súper contento. Tercera vez que estoy acá en cataratas, pero bueno, primera vez filmando, esta vez se quedó Sol, no pudo venir, pero bueno, ya habrá seguramente una próxima, no sé si con este privilegio de estar acá. A Garganta del Diablo tenemos más o menos 1100 metros hasta llegar al balcón y bueno, disfrutar de esta maravilla natural que tiene Argentina, que para mí es uno de los lugares más increíbles que tenemos en el país. Acá estamos empapados en la Garganta del Diablo, toda para nosotros, no lo puedo creer estar acá sin gente, ya nos sacamos fotos de todo. No, nuestro país realmente es increíble y uno así los lugares los aprecia mucho más. Muy feliz de haber podido hacer esto, la verdad estoy demasiado agradecido. Así que bueno, los dejo con imágenes de las cataratas. Acá no sé si va a ver, pero se formó el arco iris casi sobre la piedra, ni siquiera se ve en el agua.
increíble. Y como les dije, solo. Bueno, no lo puedo creer. No puedo. No caigo de todavía que estuve ahí solo, sin gente. No, una cosa de locos. Bueno, ya estamos dejando atrás la Garganta del Diablo. El tema del tren, lo mismo. O sea, tienen que estar primeros en la puerta del parque para que le den los primeros tickets del tren. Que le den los tickets a la Garganta del Diablo, porque previo a la Garganta del Diablo está la estación Cataratas, que algunos bajan ahí y empiezan por los senderos superiores e inferiores. Pero bueno, lo ideal es, como siempre, arrancar por Garganta del Diablo si quieren tratar de tenerla con menos gente. Así que bueno, traten de hacer eso para ver este paisaje increíble, que realmente sin gente, o sea, escuchando solo el ruido de las cataratas, que de por sí tapa bastante, es otra cosa, realmente es otra cosa. Así que bueno, muy feliz, y ahora me voy a recorrer algunos senderos, ya que estoy acá en el parque. Pese a que ya los hice, me encanta volver a las pasarelas, volvería 6000 veces, porque para mí es una de las cosas más imponentes que tenemos en el país. Así que bueno, a recorrer senderos del Parque Nacional Iguazú. Y ahora sí, recorriendo circuito inferior del Parque Nacional. Detrás mío, Salto Dos Hermanas, uno de los saltos más conocidos de acá del parque, con el Bossetti, y el otro, ya me va a salir el nombre. Pero bueno, el parque ya está abierto, como verán no hay nada de gente, porque la mayoría, esa es la otra, si quieren hacer estos circuitos, la mayoría se va a Gargantas del Diablo. Así que cuando nosotros estábamos volviendo, había gente que cruzamos en el camino, que iba por su cuenta y iba a llegar y no iba a ver a nadie. Igual, de todas formas, siempre hay un guardaparques en todo momento, o sea, no es que estás solo. Pero bueno, lo van a encontrar sin gente o muy poca gente. Así que tengan en cuenta eso, vénganse bien temprano, sea para el circuito o para Garganta. Si lo quieren encontrar vacío, es clave madrugar y evitar el tren, porque, como ya les digo, el tren sale más tarde. Pero bueno, se hace pesado porque para ir hasta la Garganta son 4 kilómetros, con un clima por ahí en invierno creo que puede zafar bastante bien. Pero si no, en esta época se hace bastante duro. Así que ténganlo en cuenta, porque la verdad que no es imposible, y para los que son amantes de la fotografía o por el solo hecho de estar solos en el balcón, la verdad que es un datazo. Así que ahora estamos yendo a otro salto, porque la verdad que hay muy poco caudal de agua. Incluso no sabemos si mañana vamos a poder hacer la excursión en lancha, porque no están saliendo por el tema del caudal. Así que bueno, veremos, y a seguir recorriendo el parque. Y ahora acá estamos, Salto Bossetti, al lado mío, increíble. Y como les digo, solo 2 personas que vinieron acá a las pasarelas. Pero después está súper tranquilo, y les muestro, o sea, hay 2 personas que seguramente salieron caminando temprano, se puede llegar y sin que haya gente, así que la verdad que está buenísimo disfrutarlo de esta forma, antes que estar todos pegados, es nada, o sea, totalmente diferente la experiencia. Así que yo les recomiendo que madruguen, se vengan temprano, le pongan ganas, y además evitan el calor de la tarde, que es bastante duro. Así que bueno, los dejo con las imágenes del Bossetti. Son las 10 menos 10 de la mañana y todavía no hay nadie en el Bossetti. Así que la verdad que un golazo. Quizás si ya conocieron la Garganta y no les llama tanto hacerlo sin gente, hacer el Bossetti sin gente es espectacular, porque estas pasarelas suelen estar repletas de gente. Lo único que para mí favorable, que no hay tanto caudal y bueno, pero lo que veo es favorable es que no te mojas, porque acá en el Bossetti siempre te empapás. Las fotos, como pasa en la Garganta, la cámara se te llena de agua, entonces la verdad que hoy está bueno para eso. Bueno, ahí justo estaba hablando y está empezando a caer gente.
se ve que justo llega el trencito, entonces bueno, esto ya se empieza a llenar. Bueno, y acá llegamos a Salto San Martín. Como verán, hay muy poca agua, nada que ver a otras veces que he venido. Allá se ve el Bosetti, que es donde estuvimos recién, en la parte inferior, o sea, ahora estamos en la parte superior, pero bueno, acá sí ya hay un poco de más gente. Bueno, y volvimos del Parque Nacional Iguazú y no quería dejar de mostrarles el hotel donde me estoy quedando porque la verdad que es una locura. Se llama Loy Suites Iguazú. Ahora les voy a mostrar unas imágenes más que nada de la pileta porque no van a poder creer lo que es el lugar. Pero la verdad que es muy lindo. O sea, está súper cerca del río, en lo que son las 600 hectáreas de Iguazú, fuera del Parque Nacional. Pero realmente muy bonito, yo lo recomiendo un montón. Más o menos es media hora del parque y como les digo, el río queda acá a 300 metros, incluso hay un senderito que ahora voy a hacer para tomar algunas imágenes del río Iguazú, pero un sendero que debe tener 300 metros, 15 minutos ida y 15 minutos vuelta. Si lo quieren hacer, también hay otros senderos que los pueden hacer por su cuenta, donde el hotel les da un mapita, y también hay salidas grupales por la tarde, como para que no haga tanto calor, que si las quieren hacer y si están con chicos, por ahí puede ser bastante interesante. Como les digo, las piletas son increíbles. Ahora los voy a dejar con unas imágenes antes de irme a lo que es la gran aventura que vamos a hacer en las cataratas. O sea, fuimos al parque, volvimos al hotel y nos volvemos a ir ahora en un ratito. Pero bueno, la verdad que el entorno es espectacular, en el medio de la selva. Tiene un montón de módulos, hay un montón de habitaciones. Yo me estoy quedando en una matrimonial bastante grande. Así que la verdad muy contentos de haber venido acá al Loy. Y bueno, los dejo con unas imágenes y nos vamos para Gran Aventura.